Bueno, la clase de hoy es sobre abdomen agudo ginecológico. ¿Por qué este tema? Este tema es muy importante para nosotros porque el dolor abdominopélvico agudo es una de las causas más frecuentes de consulta ginecológica y una causa muy frecuente de hospitalización. El diagnóstico oportuno de este dolor pélvico agudo es muy importante porque el retraso en el diagnóstico puede aumentar la morbimortalidad. Así que hay que ponerle mucha atención. Bueno, entonces definimos el abdomen agudo ginecológico como un síndrome clínico conformado por variados signos y síntomas, que ya vamos a ver, productos de patología de distintas etiologías, donde la enfermedad siempre, para que tenga este nombre, asiente en los órganos genitales. Y es caracterizado por un dolor abdominal inferior con compromiso del estado general. Y como dijimos, nos obliga a hacer un diagnóstico lo más anticipado posible y la terapéutica también lo más rápido posible. Respecto a las etiologías que puede tener, son infecciosa, hemorrágica, mecánica, complicación de tumores y diatrógenos. Entonces, concretamente, un abdomen agudo es un dolor de inicio súbito que tiene una evolución rápida, generalmente tiene un corto curso, tiene un compromiso del estado general mayor o menor, o hay un compromiso del estado general, constituye una urgencia médica y, como dijimos, requiere un diagnóstico temprano y un tratamiento inmediato. Si ponemos la mirada en la etiología, cuando vamos a hablar de dolor abdominopélvico agudo, este puede ser producido por una enfermedad ginecológica y muchas veces las pacientes presentan dolor pélvico recurrente. Por ejemplo, pacientes que presentan una dismenorrea primaria o secundaria, a veces muy intensa, o aquellas que tienen el síntoma de Mittelsmere, que es la ovulación dolorosa. Esto es distinto a cuando hay una enfermedad ginecológica, como por ejemplo complicación de un embarazo, ya sea ortotópico o ectópico, los casos de infecciones agudas como las endometritis, las EPI, enfermedad inflamatoria pelviana, y el absceso tubovárico. O también una paciente puede presentarse como un abdomen agudo ginecológico y tener un trastorno en un anexo o en ambos anexos. Por ejemplo, un quiste de ovario funcional, una torsión de un anexo, una torsión de un quiste paraovárico y a veces también hasta la rotura de un quiste ovárico. En todas estas situaciones estamos hablando de abdomen agudo o dolor abdominopélvico agudo. Es muy importante cuando hablamos de la etiología infecciosa pensar en una EPI aguda, enfermedad inflamatoria pelviana. Yo les voy a dar una clase de enfermedad inflamatoria pelviana, aparte de esta, ¿no es cierto? Endometritis, salpingitis, salpingovaritis o anexitis, pelviperitonitis, absceso tubo-ovárico, absceso central del ovario, absceso pelviano, complicaciones infecciosas del aborto, complicaciones infecciosas de la cirugía pelviana. Bueno, acá en este cuadro están resumidas las mayorías de los casos de abdómenes agudos ginecológicos que tienen su etiología en una infección. Y a los fines didácticos, acá les presento una clasificación con la mirada puesta en lo etiológico, ¿no es cierto? Que me parece que por ahí es la más útil para ustedes. Entonces, cuando piensan, lo pueden clasificar en un abdomen agudo ginecológico, lo pueden clasificar, como dice en el slide, hemorrágico, por ejemplo, un folículo o un cuerpo lúteo hemorrágico, un embarazo ectópico, hemorragia postquirúrgica,
endometriosis, infeccioso como la EPI y todas las itis que vimos en la diapo anterior, la pelviperitonitis, un abdomen agudo mecánico cuando hay una torsión anexial, cuando hay una rotura de un quiste de ovario o los casos de un mioma uterino complicado en necrobiosis. Abdomen agudo funcional, la respuesta inusitada de los ovarios, ya sea las gonadotrofinas exógenas o endógenas, esto lo van a ver en fertilidad, pero hay que tenerlo en cuenta. Cuando viene una mujer a la consulta, si por ejemplo la paciente se presenta con un cuadro de abdomen agudo ginecológico y está en tratamiento por fertilización asistida, es muy importante, como ya vamos a ver en la anamnesis, preguntarle si, bueno, todo lo que yo les voy a mostrar después que hay que preguntar en la anamnesis, ¿no es cierto? Y que nos pueden orientar. Un síndrome dismenorreico, etcétera. Y siempre cuando estamos frente a una paciente y estamos tratando de dilucidar qué patología tiene nuestra paciente, es muy importante ser ortodoxos y tener un método para no olvidarnos de nada, ser muy exhaustivos. Y por ejemplo, en la metodología de estudio de esta paciente es fundamental un interrogatorio bueno, una correcta anamnesis pormenorizada. En esa anamnesis, por ejemplo, le vamos a preguntar cómo es el dolor, el inicio, el tipo de dolor, el inicio, la localización, la irradiación que tiene, si hay algún tipo de desencadenante para ese dolor, la regularidad, el sangrado genital, si tiene flujo, si tiene antecedentes quirúrgicos, la edad, si tiene antecedentes obstétricos de infecciones previas, la fecha de la última menstruación, si está tomando anticonceptivo o qué método anticonceptivo está utilizando, si esta paciente tiene relaciones de riesgo, si recibió medicaciones, como yo le decía, por ejemplo, por un tratamiento por infertilidad, la localización, como decimos, del dolor, la irradiación, si presenta náuseas y vómitos, que son en general muchas veces signos que acompañan a la irritación peritoneal, si hay deposiciones de algún tipo en especial, si se hizo alguna maniobra, alguna maniobra quirúrgica o por algún método de estudio, como por ejemplo una histerosalpingografía, porque se está estudiando por algún motivo, si tiene fiebre, si tiene síntomas urinarios que la acompañan, etc. Es muy, muy importante. Entonces, el interrogatorio yo diría que es fundamental. Luego, por supuesto, hacer una muy buena y minuciosa exploración física. La paciente no es un aparato genital, es un todo. Entonces, una exploración física completa, observarle las facies, hacerle las maniobras de palpación, las maniobras que correspondan, de acuerdo a cada caso. Y bueno, de acuerdo a cómo nos vamos orientando, vamos a ver qué metodología complementaria de estudios vamos a solicitar. Luego vamos a hacer una valoración de todos los datos que hemos obtenido de esta paciente para tener un diagnóstico presuntivo y ahí vamos a ir a nuestra toma de decisión. Entonces, en orden, una historia clínica, una exploración física, ¿qué le vamos a pedir o solicitar a esta paciente? Le vamos a solicitar un laboratorio completo con hemograma, pruebas de coagulación, veremos cómo está la orina. Si la paciente tiene sospecho por algún motivo que podría estar embarazada, le pediré una fracción beta de HCG. Si la paciente tiene fiebre y manifiesta, o yo veo cuando la examino que tiene secreciones, flujo fétido, por ejemplo, por genitales, le tomaré una muestra de cultivo. Descartar un embarazo, por supuesto, con una fracción beta de HCG y una ecografía, una ecografía ginecológica. La ecografía ginecológica tiene muchísimo valor, como vamos a ver más adelante, porque nos puede demostrar
teniendo un test de embarazo positivo, una cavidad uterina vacía y hacernos sospechar de un embarazo ectópico, o en la evaluación ecográfica podemos ver signos indirectos o signos ultrasonográficos compatibles con una tumoración pelviana. Muchas veces necesitaremos pedirle una tomografía axial computada, y la laparoscopia tiene un gran valor, porque la laparoscopia puede ser diagnóstica, digamos, ayudarnos a hacer el diagnóstico de certeza, por ejemplo, en el caso de un embarazo ectópico, y ser también, digamos, diagnóstica y nos puede servir para hacer el tratamiento. Entonces, en ese caso, podemos operar a la paciente translaparoscópicamente. Y muchas veces también tendremos que ir a la realización de una laparotomía, ya sea exploradora, porque no tenemos muy bien claro qué tiene la paciente, o directamente con un diagnóstico firme, pero a hacer una laparotomía. Bueno, cuando estamos ante una paciente que pensamos que podría tener un abdomen agudo, lo primero que hay que precisar es si se trata realmente de un cuadro de abdomen agudo. Luego, si es un abdomen agudo médico o de resolución quirúrgica. Y por supuesto, si es de origen ginecológico, y si es de origen ginecológico, cuál sería su etiología. Por eso, todo lo que decíamos anteriormente, vuelvo a acentuarlo. Interrogar el momento del ciclo menstrual en que está la paciente es importante, porque por ahí la torsión de un quiste funcional se produce en la fase lútea, y la hemorragia intraquística, por ejemplo, de un endometrioma, ocurre más frecuentemente durante el periodo menstrual. Si hay un atraso menstrual, obviamente hacer una prueba de embarazo para descartar un embarazo ectópico, aunque con esto solo no alcanza, porque si la paciente está embarazada, por ejemplo, tiene una fracción beta de HCG que es fidedigna, corresponde también pedirle una ecografía ginecológica, porque además de si está embarazada tenemos que ver dónde está ubicado ese embarazo, si es ortotópico o es ectópico. Entonces, es distinto si es la complicación de un embarazo ortotópico o si es un embarazo ectópico. Si la paciente tiene un cuadro febril, por ejemplo, la historia de una relación sexual o de un procedimiento diagnóstico como la histerosalpingografía, una histerosonografía o una biopsia de endometrio, o cualquier terapéutica invasiva, nos puede orientar hacia un proceso inflamatorio pélvico. También podría ser que ella venga y sepa que tiene un tumor anexial y que lo estaba controlando y aparece de golpe con un cuadro agudo de dolor abdominopélvico. O, por ejemplo, la paciente tiene una historia de infertilidad, está haciendo algún tratamiento de fertilización asistida y ha recibido, qué sé yo, gonadotrofinas, entonces también podría ese dolor abdominopélvico agudo ser producto de una hiperestimulación ovárica, una reacción inusitada a las gonadotrofinas. Es importante, otra cosa importante, descartar el compromiso vesical. Si la paciente tiene disuria, polaquiuria, tenesmo o rectal, por ejemplo, colitis, pujo o tenesmo rectal. Los síntomas rectales y la omalgia muchas veces nos hablan de la presencia de sangre libre en la cavidad abdominal por irritación del recto y del diafragma respectivamente. Entonces, yo lo que les quiero decir es que es importantísimo para hacer un diagnóstico lo más preciso posible, hablar con la paciente, preguntarle, interrogarle, una correcta anamnesis, revisar a la paciente, tocarla, escucharla, hacer las maniobras semiológicas que correspondan. Y todo esto antes de pedir los métodos complementarios de estudio, porque hasta nos vamos a orientar respecto a qué métodos complementarios de estudio le vamos a pedir o a solicitar de acuerdo a esto que es la fase previa, ¿no es cierto? La anamnesis y la semiología
digamos, el estudio semiológico de esta paciente, ¿no? Bueno, creo que hasta ahí está bien. Es muy importante cuando vamos a hacer el examen ginecológico, primero hacerle la especuloscopia. Colocarle un espéculo nos puede ayudar a ver, por ejemplo, que la paciente tiene una secreción turbia, un flujo maloliente o una cervicitis, nos va a orientar hacia un cuadro inflamatorio. En este caso es importante la obtención de muestras endocervicales para hacerle un cultivo y una eventual identificación de los gérmenes causales. Dado, ay, justo no, una pelotilla. Cuando vamos al hacer el examen ginecológico, es fundamental colocar primero un espéculo. Le vamos a hacer una especuloscopia directa. Es decir, vamos a mirar con nuestros ojos el cuello, los fondos de saco, la vagina. Bueno, por ejemplo, si nosotros vemos una secreción turbia, maloliente, flujo maloliente en vagina, nos va a orientar. Una cervicitis nos orienta también hacia un cuadro inflamatorio. En este caso, si vemos un flujo y una cervicitis, es importantísima la obtención de muestras endocervicales para hacer un cultivo y para una eventual identificación de los gérmenes causales. Dado que el ingreso del agente infeccioso, no se olviden que en líneas generales es por vía canalicular y ascendente. Le vamos a hacer un tacto bimanual, donde vamos a ver, a tratar de identificar la zona donde se produce el dolor. A veces podemos detectar a través del examen ginecológico bimanual una masa anexial y el signo de Frenkel, recuerden, es cuando duele la movilización del cuello uterino. Vamos a apreciar la temperatura, la sensibilidad y si los fondos de saco están ocupados o no. Los fondos de saco habitualmente son cóncavos, y si nosotros los vemos aplanados o los vemos convexos, los tocamos convexos en el examen genital, bueno, nos puede ayudar a dilucidar que hay líquido en cavidad abdominal, por ejemplo. Este slide es para mostrarles, en este slide les estoy mostrando en el curso de hacer el diagnóstico de la patología ginecológica, por ejemplo, algunas diferencias entre la salpingitis, un embarazo ectópico y un quiste de ovario. Fíjense, el dolor en la salpingitis puede ser, en general es difuso. En el embarazo ectópico complicado, generalmente el dolor es intenso y súbito. Cuando estamos frente a un quiste de ovario puede haber dolor constante en la fosa ilíaca donde está localizado ese quiste. La salpingitis puede verse acompañada con flujo genital, la sensibilidad es difusa y el cuello uterino es doloroso. Vamos a encontrar signo de Frenkel positivo. En cambio, en el embarazo ectópico, bueno, nosotros podemos tocar en el examen genital bimanual el reblandecimiento típico de un embarazo ectópico. La paciente puede venir pálida, con signos claros de shock, y la sensibilidad en el abdomen es difusa, y recuerden que es un abdomen agudo blando. Semiológicamente la pared abdominal está blanda. En cambio, el quiste de ovario muchas veces se acompaña con síntomas gastrointestinales, la portadora puede tener distensión abdominal y a la palpación podemos determinar una masa. Si es voluminoso, hasta la podemos determinar por palpación abdominal, y si no, por el examen ginecológico bimanual.
Dentro de los exámenes de estudio complementarios que le vamos a solicitar a la paciente, le vamos a pedir obviamente un hemograma, un coagulograma, glucemia, uremia. Por ahí le vamos a solicitar si corresponde un sedimento urinario. Muchas veces pediremos cultivos, o los haremos, tomaremos las muestras para los cultivos. En el hemograma, por ejemplo, la leucocitosis con desviación a la izquierda nos va a orientar a un cuadro infeccioso. La presencia de una anemia es sugerente de un cuadro hemorrágico. La eritrosedimentación y la proteína C reactiva muchísimas veces están elevadas en los casos de una EPI. Y una subunidad beta de HCG nos ayuda a definir si el cuadro tiene o no relación con un embarazo. Les sugiero que cuando deseen descartar el embarazo, pidan fracción beta de HCG, porque si ustedes piden un test inmunológico de los que habitualmente se solicitan, muchas veces puede dar negativo y la paciente estar embarazada. La subunidad beta de HCG es muchísimo más fidedigna. La mayoría de las veces voy a solicitar una ecografía ginecológica transvaginal, donde vamos a poder observar distintas cosas. Por ejemplo, un endometrio grueso e hiperrestringente es un endometrio progrestacional. Si además se asocia con una colección líquida intracavitaria, como un pseudosaco, muchas veces, y además si tenemos un test de embarazo positivo, es sugerente de un embarazo ectópico. En la exploración de los anexos es importante cuando, por ejemplo, vemos presencias de imágenes compatibles con tumores quísticos o sólidos. En el fondo de saco de Douglas se puede observar muchas veces, si lo hay, imágenes compatibles con la presencia de líquido libre, sugerente de que pueda tener sangre o pus en cavidad abdominal. Hacerle un Doppler de los vasos ováricos también es importante, porque la ausencia de flujo en una arteria y o una vena ovárica, especialmente si se encuentra un tumor anexial, es un signo de torsión. La ecografía abdominal muchas veces nos ayuda. En ocasiones la ecografía transvaginal debe completarse con una abdominal, porque pueden existir torsiones de quistes anexiales gigantes o de grandes miomas pediculados que se desplazan más allá de la pelvis, alejándose de la zona de observación del transductor vaginal. Entonces a veces hay que completar con una ecografía abdominal. Debe realizarse una exploración ecográfica del resto de la cavidad abdominal para descartar la patología de las vías urinarias o de las vísceras del aparato digestivo. Y como les dije anteriormente, la laparoscopia diagnóstica es el procedimiento que determina el diagnóstico definitivo. Importantísimo tenemos que tener en cuenta los diagnósticos diferenciales. Abdomen agudo, hemorrágico, infeccioso, mecánico, funcional, y pensar en los no ginecológicos. Por ejemplo, una apendicitis aguda, una diverticulitis, gastroenteritis, obstrucción intestinal, enfermedad inflamatoria intestinal, infecciones urinarias, úlcera perforada, pancreatitis, etc. O sea, tener en cuenta las afecciones no ginecológicas, ¿no es cierto? No olvidarse que podemos estar en presencia de la torsión de un anexo, de un pedículo ovárico. Esto se puede ver cuando hay una masa anexial, generalmente de gran volumen, no siempre de gran volumen, que puede ser un hidrosalping, un tumor ovárico, un quiste paraovárico o paratubario. Es común también durante el embarazo por presencia de un quiste ovárico, por hiperestimulación. Bueno, el cuadro clínico va a ser ese dolor cólico de aparición brusca en el abdomen inferior, irradiado a la región lumbar, va a haber peritonismo, náuseas y vómitos, y en el examen físico el abdomen inferior va a ser doloroso,
la paciente va a tener signos de peritonismo, de irritación peritoneal, y vamos a poder objetivar la presencia de esa masa anexial. En el puerperio es donde se puede dar más fácilmente una torsión anexial, porque hay una gran laxitud ligamentosa que es secundaria a la regresión uterina y predispone a la torsión ovárica. La torsión del ovario ocurre alrededor de su soporte ligamentoso, que es el ligamento suspensorio del ovario, dando lugar inicialmente a un compromiso de los drenajes venoso y linfático. El flujo arterial se mantiene porque las arterias constan de paredes musculares gruesas y menos colapsables que las venas, pero posteriormente se produce un edema difuso del ovario con aumento del tamaño que con el tiempo puede causar retracción capsular y el incremento de la presión intraanexial. Finalmente, si esto continúa, aparecen la trombosis arterial, la isquemia y el infarto. Si la torsión no se tratara, pueden producirse infección sistémica e inflamación. Si la torsión es incompleta, la presión hidrostática capilar sigue aumentando y obstruye el drenaje linfático y puede llevar a un edema ovárico masivo. Es decir, esto no es una situación menor. Hecho el diagnóstico, hay que hacer el tratamiento. Bueno, fíjense en este slide que yo les muestro, que es la imagen de una laparotomía, cómo se puede apreciar perfectamente cómo está torsionado ese pedículo ovárico. Entonces, los factores de riesgo son cuando estamos en presencia de un tumor ovárico que mide más de 5 centímetros, lesiones benignas anexiales, por supuesto se da en mujer en edad fértil en un 80% de los casos, embarazo de 10 a 17 semanas, tratamientos de fertilización asistida y cuando tenemos el antecedente de una torsión ovárica previa. ¿Cómo se va a presentar? Con un, como dijimos, dolor abdominal bajo, súbito, vamos a poder demostrar la presencia de la masa anexial, hay náuseas y vómitos por irritación peritoneal y muchas veces fiebre. Entonces, primero, como dijimos, se produce la torsión. Quizás en un movimiento leve de la paciente, no es que necesite estar haciendo gimnasia, quizás se da vuelta en la cama, cambia de posición, obstrucción del drenaje linfático, obstrucción del drenaje venoso, edema y aumento del volumen del ovario, obstrucción de la irrigación arterial, isquemia, infarto y hemorragia local, y luego la etapa final sería la necrobiosis. Eso sería cómo se van produciendo los distintos estadios en estos casos de torsión de un pedículo ovárico. Fíjense que acá les estoy mostrando una ecografía Doppler. Fíjense la imagen ecográfica compatible con un agrandamiento heterogéneo de ese ovario, se ve perfectamente, disminución o ausencia del flujo venoso, hemorragia y el signo del remolino. Ahora vamos a ver. ¿Qué complicaciones puede tener esta paciente? Infección, peritonitis y sepsis. Adherencias, dolor pélvico crónico, necrosis anexial y eventualmente infertilidad. El manejo es quirúrgico, distorsión de ese anexo, extirpación cuando no cabe otra posibilidad, o quistectomía o muchas veces hasta también la anexectomía. Entonces, como se podrán imaginar, en los casos de torsión anexial, el tratamiento primero tenemos que hacer un rápido diagnóstico y el tratamiento tiene que ser un tratamiento quirúrgico lo más anticipado posible para poder restaurar el flujo sanguíneo y así poder evitar los daños irreversibles. Bueno, la laparoscopia cobra un valor muy importante a la hora de hacer el diagnóstico.
fíjense en esta foto que les estoy mostrando de una laparotomía, cómo se ve perfectamente cómo ese pedículo está torsionado. Y aquí en esta otra diapo vemos la resección del quiste de parovario, donde ahí en la foto podemos ver el útero y el ligamento ancho del lado izquierdo, con una formación quística de unos 6 centímetros, y el ovario lo ven normal. Y acá vemos a la derecha la resección del quiste. Se saca el quiste y se conserva el ovario en este caso. Bueno, y acá en esta ecografía, en esta imagen de esta ecografía, se las puse a propósito para que ustedes vean que entre los signos indirectos de torsión de un pedículo está la ausencia de flujo vascular en la pared del órgano torsionado que lo podemos evidenciar en el Doppler color. Aunque en algunos quistes simples no torsionados, especialmente los paraováricos, tampoco se identifica el flujo en su pared, o sea que en estos casos serían causas de falso positivo. Pero lo que tiene valor de este signo es que en la identificación del flujo vascular en la pared del quiste nos descarta la posibilidad de la torsión del pedículo, como evento que ocasiona trastornos circulatorios, en todos los casos. Es decir, lo importante es que si no lo vemos, podría ser un falso positivo, pero si lo vemos, seguramente nos va a confirmar que estamos ante la presencia de una torsión, ¿no es cierto? Porque el valor predictivo negativo de este signo es del 100%. Entonces, ténganlo muy, muy en cuenta. Bueno, les voy a presentar este caso. Es de una paciente que acude a la consulta por un dolor abdominal agudo. Al examen físico se comprobó aumento de volumen de todo el abdomen. Se solicitó una ecografía ginecológica transvaginal y abdominal y una tomografía simple de abdomen, y se encontró que estamos ante la presencia de un gran tumor abdominal de 20 centímetros, compatible con un teratoma quístico del ovario que, debido al antecedente del dolor abdominal y las características tomográficas, se sospechó que estuviese torcido, lo que motivó el tratamiento quirúrgico inmediato y se comprobó la posibilidad diagnóstica planteada. La evolución posoperatoria resultó favorable y una vez la paciente completamente restablecida fue dada de alta. La ecografía en este caso constituye el examen de elección para el estudio de las masas ováricas. Recuerden que la apariencia ecográfica es también muy variada y va desde una masa puramente quística a una sólida, a veces difícil de identificar, pasando por todo tipo de masas complejas, conceptos, o sea, tabiques, polos sólidos, niveles líquidos, etc. Probablemente la apariencia más específica sea la de una masa compleja con componentes ecogénicos, líquidos y sólidos. El signo de la punta del témpano o de la punta del iceberg consiste en una masa muy ecogénica con un sombreado posterior que oculta las estructuras que se encuentran detrás. La tomografía en estos casos puede ser de gran utilidad debido a la capacidad que tiene de detectar los variados componentes de las distintas densidades de los tejidos. La incidencia de calcificación u ossificación varía entre el 50 al 68% de los casos, mientras que la presencia de dientes ocurre entre el 22 y el 29%. Siempre es conveniente resecar los teratomas por las posibles complicaciones, ya sea rotura, torsión o malignización. Aunque estuviéramos en presencia o diagnosticamos un teratoma y no pensamos que esté torsionado su pedículo, igual el tratamiento es el tratamiento quirúrgico.
por estas posibilidades de complicaciones, como les dije, rotura, torsión, malignización. La malignización es más frecuente en pacientes de mayor edad, de 40 años para arriba. Y alguna vez tendremos que recurrir también a solicitar una tomografía axial computada. Fíjense, por ejemplo, en estas imágenes que yo les muestro acá, se trataba de una paciente que tenía una gran tumoración pélvica de 8 por 7 centímetros de diámetro, de bordes regulares, con áreas de densidad grasa y calcio en su interior. Estábamos ante la presencia de un teratoma quístico maduro. Esta era una paciente que en la proximidad de ese teratoma se observó una imagen en remolino, en la imagen que yo les hablaba en el slide anterior, con signos de congestión vascular y una pequeña cantidad de ascitis en la pelvis, hallazgos que sugerían una torsión ovárica causada por este teratoma. Recuerden que los teratomas, en general, hay teratomas benignos y malignos, la gran mayoría son benignos y tienen la presencia de grasa, calcio, dientes, pelo, y la tomografía puede ayudar mucho a permitirnos hacer el diagnóstico. Entonces, concretamente, ante un dolor agudo en una mujer en edad fértil, debemos pensar en la posibilidad de una torsión ovárica aguda. Las técnicas de imagen, empezando por la ecografía, son claves en el diagnóstico de esta enfermedad, cuyo tratamiento, como dijimos en reiteradas ocasiones, es de elección quirúrgico. Entonces, tenemos que pensar, ya este es el final de esta clase, ¿qué hemos aprendido hoy? Hoy aprendimos a tener en mente que existe un abdomen agudo, que puede ser de causa ginecológica. Hemos aprendido cuáles son las afecciones que podrían ocasionar un abdomen agudo ginecológico, a pensar en las distintas posibilidades etiológicas y ver cómo lo abordamos desde el punto de vista clínico. Dijimos una correcta anamnesis, un correcto examen físico, luego vamos a solicitar la metodología complementaria de estudio de acuerdo a la orientación que previamente tendremos por estas dos, por haber hecho una correcta anamnesis y un buen examen físico. Ahí nos vamos a orientar qué métodos complementarios les vamos a solicitar. No es que le vamos a pedir todos los métodos complementarios de estudio que existen, vamos a solicitar de acuerdo a nuestra orientación, y bueno, y luego confirmaremos y haremos los diagnósticos diferenciales que corresponden, confirmaremos e iremos descartando y confirmando. Vamos a tener un buen diagnóstico presuntivo. Muchísimas veces vamos a solicitar una laparoscopia y bueno, y haremos el tratamiento de acuerdo a cada caso individual. Bueno, espero que esta clase les haya sido útil. Nos seguimos quedando en casa, seguimos aprendiendo desde casa. Y bueno, yo los dejo hasta la próxima clase y los abrazo con mi corazón. Cuídense muchísimo.